Se apaga esto, aquí no se apaga, ¿correcto? No hay poca luz. ¿Tiene muy poca luz? Yo no tengo problemas. Hay que lo que hoy vamos a compartir, más que una predicación, es una especie de seminario intensivo. Ayer tuve un desayuno con algunos pastores y oramos por la situación del país, oramos por las iglesias. Y me llamaron, por cierto, para un foro a fin de compartir cuál es nuestra posición como líderes en cuanto a lo que está pasando en nuestra nación. Y lo que hoy quiero hacer con la iglesia es poder orientar sobre lo que es un panorama bíblico, una perspectiva bíblica de cuál debe ser la posición del creyente ante la situación actual que vive nuestra nación. Bien sea que algunos estén de acuerdo, como dijo Larry, bien sea que otros no estén de acuerdo con lo que está pasando. Yo creo que todos tenemos un sentido como venezolanos y queremos que esta nación prospere y eche adelante, ¿no? Algunas veces nos desviamos un poquito colocando lo que nosotros pensamos como creyentes. Quizá estamos sesgados y eso siempre ocurre, que tenemos una posición, bien sea que estamos de acuerdo con una parte o bien sea que estamos de acuerdo con la otra parte. Pero ¿cuál debe ser realmente la posición del creyente según los principios de la palabra del Señor? Allí es donde debo enfocar, allí es donde queremos que nos enfoquemos esta mañana, para que podamos tener una respuesta clara, firme de parte del Señor. ¿Y qué podemos nosotros decir? ¿Qué podemos nosotros hacer? Así que más que una predicación, yo sé que a la gente le gusta escuchar la predicación, pero lo que hoy me dispongo con ustedes es a estudiar la palabra de Dios. Amén. Lo que ella dice. Amén. Invito a orar en este momento. Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por los cánticos, por el tiempo de oración, alabanza. Multiplica pues el beneficio de la obra, las entradas, los diezmos, las ofrendas. Provee al que tiene necesidad y que esta mañana tengamos también una disposición para aprender acerca de lo que tu palabra nos va a comunicar. En el nombre de Jesús. Cuando uno tiene que fijar una posición como creyente ante cualquier circunstancia, uno tiene que afianzarse en lo que la palabra de Dios dice. ¿Vale? Y quiero animarles hoy, quiero orientarles cómo es que se estudian estos temas. Lo primero que vamos a mirar es el texto, que ya usted lo tiene a la mano, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer. Pero hay que identificar el texto que vamos a analizar. Amén. La Biblia tiene tres variantes de literatura. Quiero recordarle eso. Está la literatura poética, que es la que vamos a analizar. Está la literatura de argumentación, como las cartas de los apóstoles, por eso se llama de argumentación, porque hay un argumento trazado allí, hay un objetivo. Y está también la literatura narrativa, es decir, una historia, la cual tiene una enseñanza, recoge una enseñanza. Lo que vamos a analizar se conoce como literatura poética. Y la literatura poética tiene a su vez varias variantes también. Está la literatura poética de sabiduría, como la recogemos nosotros allí en los proverbios. Está la poética de lamentaciones, como lo recoge, por cierto, el libro de lamentaciones, el mismo nombre de Jeremías. Está la literatura poética profética. Y esta literatura que vamos a analizar es literatura poética profética. Amén. Y debemos saber dónde está ubicado lo que nosotros vamos a leer en la Biblia, para poder tener un panorama mucho más profundo de lo que estamos leyendo. Porque si no sacamos con una pinza, ¿verdad?, el texto, por así decirlo,
y esa es la tentación de muchas personas, incluso de la iglesia. Creo que la iglesia, la que más ha abusado de la palabra de Dios, no es el mundo, es la propia iglesia. Porque la iglesia tiene la Biblia y ha usado mucho de la interpretación de la Biblia, mucho más que el mundo. El mundo casi no lee la Biblia. Quienes más leemos la Biblia somos nosotros. Y por eso hemos abusado de ella. Entonces, un peligro es sacar un texto bíblico fuera de su contexto y decir, esto significa esto, porque usted lo está interpretando así. No, vamos a mirar los límites de este texto, y ya los tengo allí para los que están mirando allí la diapositiva. Pero este texto que vamos a leer tiene un límite que está antes del texto, que es los versos 1 al 14, y un límite que está incluso con él y posterior a él. Entonces, este texto que vamos a leer se encuentra en un momento histórico cuando Babilonia iba a conquistar a Judá. Y había una profecía, quiero que no olvide eso, de 70 años, ¿verdad? Lo recoge el libro de Nehemías, lo recoge el libro de Daniel, lo recoge Ezequiel, lo recoge el profeta Jeremías. Esos 70 años de esclavitud, de desolación que Dios iba a traer sobre Judá, era por la desobediencia de la nación y de los líderes de la nación. Y Dios estaba enviando profetas y profetas y profetas, y ellos nada que cedían en su desobediencia al Señor. Entonces, este contexto de este pasaje es profético, y en los versos 15 al 38 se recoge el juicio de Dios sobre las naciones de aquel tiempo, mis amados hermanos. Una de las cosas importantes que vamos a mirar en este texto que vamos a leer es que especialmente allí en lo que vamos a leer se anuncia el castigo de Judá y el resto de las naciones de aquel tiempo. Ahora, necesitamos también conocer algo que se llama contexto histórico de lo que vamos a leer. En primer lugar, ¿quién escribió esto? Bueno, lo escribió Jeremías. ¿Y quién fue Jeremías? Un profeta escogido por Dios a una edad muy temprana. Casi un niño, Dios lo llamó a ser profeta a las naciones. Se supone que este texto, es decir, todo el libro de Jeremías, fue escrito aproximadamente, o probablemente, no se puede dar una fecha cierta, pero según se dice que fue escrito entre el año 625 al 587 a.C. Recuerda que antes de Cristo la cronología se viene recogiendo, ¿verdad? Es decir, viene como disminuyendo, 600, 500, 400, 100, hasta llegar a 0, y luego sube otra vez después de Cristo. Entonces, más o menos en ese periodo se afirma, los que han estudiado esto, que se escribió este libro. Ahora, necesitamos también, cuando estudiamos un libro, reconocer cuál es el motivo por el cual se escribió lo que se escribió y para quiénes se escribió. Porque no se escribió para nosotros, se escribió para un pueblo que estaba allí oyendo, ¿me explico? Es decir, hay una gran distancia, y ese es el peligro que tenemos nosotros en acercarnos a la Biblia y creer que esto ya se escribió para nosotros. No, en primer lugar se escribió para un grupo de personas que vivieron en aquel tiempo, bajo unas circunstancias muy especiales, económicas, sociales, políticas, religiosas, teológicas, qué sé yo, todas esas serie de cosas. Y luego pues nos llegó a nosotros la verdad de Dios. Amén. Entonces hay que reconocer cuál es el motivo principal, primario, por el cual se escribe, o Jeremías escribe su libro. Bueno, se resume en esto. Jeremías vivió en un periodo muy crítico de su nación, el reino de Judá. Y Dios lo llamó a proclamar mensajes de reprensión y a anunciar predicciones muy terribles. Ese es el motivo por el cual se escribe este libro, para anunciar ciertas reprensiones, y no solo a Judá, sino al resto de las naciones. Me animo a leer el libro de Jeremías. Fueron los años más difíciles, entre los años 609 al 586, para Judá, porque existían muchos conflictos, y especialmente naciones que se querían apoderar de Judá. Por eso se escribo aquí, conflictos internacionales arrojaban sombra de extinción sobre la nación.
fueron los años más difíciles para ese rey. Y la otra cuestión es que, como ya dije, la gente no quería escuchar al profeta Jeremías. La gente estaba rebelde a lo que Dios decía. Por eso dice que Jeremías ministraba a una nación apóstata, que significa que se alejó de Dios, que se apartó de Dios. Apóstata significa eso. Alguien que ha conocido a Dios y después niega que Dios existe. Alguien que una vez dijo que Cristo era su Salvador y después dice que ese Cristo es pura mentira. Eso es apostasía. Y estaba sujeto pues a la persecución de sus propios conciudadanos, porque nadie quería escuchar lo que Jeremías decía, hasta querían matarlo. De hecho, él hubiera preferido que lo mataran, porque era como un alivio. ¿No sabes lo que es estar enseñando, predicando a gente que no quiere oír a Dios? Él deseó hasta la muerte. Y lo que más le angustiaba es que se encontraba en un momento histórico de su nación, porque el país estaba en un proceso de desintegración. Se habían apartado de Dios y había una desintegración espiritual, moral, social, política y económica. Ahora sí vamos a leer el pasaje. Dije que este pasaje es un pasaje poético de clasificación profética. ¿Ok? Poético, profético. Dice la palabra del Señor así, y voy a leer la versión Dios habla hoy para ustedes. Está allí para los que quieren leer, los que tienen su Biblia pueden seguir con la versión que tienen. Y dice desde el verso 30. El Señor lanzó su voz de trueno desde lo alto, desde el santo lugar donde vive. Pues contra su rebaño grita como los que pisan las uvas, contra todos los habitantes de la tierra. El estruendo llega hasta el extremo de la tierra, porque el Señor va a entablar un proceso contra las naciones. Va a llamar a juicio a todos los mortales, a condenar a muerte a los malvados. El Señor lo afirma. El verso 32 dice: el Señor Todopoderoso dice, la calamidad va a llegar a una nación tras otra, una terrible tormenta se levanta desde el extremo de la tierra. Los que el Señor haga morir ese día quedarán tendidos de un extremo a otro de la tierra. Nadie llorará por ellos, nadie recogerá sus cadáveres para enterrarlos, quedarán tendidos en el suelo como estiércol. Y sigue diciendo este pasaje en el 34, una exclamación, ¿verdad? Aullad, pastores, gritad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque se han cumplido vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, caeréis como vaso. Se acabará el asilo para los pastores y no escaparán los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastizales. Los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor, por el furor de su ira. Llama la atención que aparece la palabra pastores varias veces allí. Y en la tentación de agarrar el texto es sacarlo de allí y decir: aquí tengo algo para predicar contra los pastores. Hoy te voy a explicar de qué trata. En primer lugar, vamos a mirar varias ideas que son las líneas directrices de orientación que nos van a ayudar a entrar en el tema de este tema. El verso 30 dice: el Señor lanza su voz de trueno desde lo alto. Esto no es una cuestión literal. No es que el Señor pegó un grito desde el cielo y todo el mundo escuchó el grito. Esto es un simbolismo. Es un simbolismo de que Dios se ha levantado en juicio. El Señor lanza su voz de trueno desde lo alto. Es decir, Dios se levantó en juicio. En segundo lugar, lo que va allí subrayado son las líneas directrices del texto. ¿Por qué Dios se levanta en juicio? ¿Por qué Dios decide hacer eso? El Señor va a entablar un proceso contra las naciones.
¿Por qué Dios decide hacer eso? Vamos a mirar ahorita eso. Y el Señor dice que la tragedia, la calamidad, la destrucción va a llegar a doble. Nación tras nación. No quiero de vista eso. Lo otro es que llama la atención la frase aullar pastores, gritar. Y después otra vez vuelve a repetir, voz de la gritería de los pastores. 2 veces la misma expresión. ¿Por qué? Vamos a ver eso. Les ayudo con esto. Estamos ahorita ubicados en el texto 31, verso 31, perdón. ¿Okay? Este pasaje, que es poético, tiene ¿cuántos versículos? ¿Quién me lo cuenta allí, por favor? 30, 31, 32, 30, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. ¿Cuántos versículos tiene? 9. Cada versículo representa un verso del poema. Es muy diferente del versículo a los versos. Aunque son versículos del texto, sin embargo, cada uno de ellos representa un verso del poema, porque es un poema profético. Tenemos entonces 9 versos proféticos. Amén. También hay algo que les voy a explicar que se llama paralelismo climático. Dentro de la poesía sucede que esto es una figura cuando el que está escribiendo en forma poética va intensificando la intención por la cual escribe, es decir, el clímax, llegar a la cúspide de algo. Por eso se llama paralelismo climático, porque el escritor va a trazar algo para dirigirlo a la cúspide de algo terrible que va a pasar. Y el texto dice, el estruendo llega hasta el extremo de la tierra. ¿Por qué llega el juicio de Dios? Hay una causa. Está en rojo lo que escribí ahí, ¿verdad? Yo lo veo. ¿Por qué llega el juicio de Dios? El Señor, perdón, está la idea del juicio, perdón. El Señor va a entablar un proceso contra las naciones. ¿Por qué Dios se levanta? Para entablar un proceso contra las naciones en juicio. Y en lo que usted lee 1, 2, 3 y 4, que algunos llaman las líneas poéticas, nos muestra lo que Dios va a hacer en ese juicio. Número 1, ¿verdad? Número 2, número 3, número 4. Primero, Dios va a llamar, va a entablar el proceso contra las naciones en juicio. Segundo, Dios va a llamar ¿a quién? A todos los que integran esas naciones. Dios los va a llamar. Tercero, Dios va a condenar a muerte a los culpables. Cuarto, es firme. El Señor lo afirma. Es como que la idea de que esto va. Dios se cansó. Es indetenible. Esto va porque Dios dice que va. Es lo que está señalando. Por eso es climático. Llega al momento en que Dios dice, y viene. Ahora, si estamos en un juicio, ¿verdad? Y hay un hermano que estudia Derecho. Si estamos en un juicio, tenemos que hacer una pregunta, porque este es un proceso. Es decir, el Señor va a entablar ¿qué? Un juicio contra las naciones de aquel tiempo, Judá y todos los reinos que le pido que lea por favor el 25 del 16 hasta el 28 para que vea quiénes están allí en esa nación. En primer lugar, Judá, el propio pueblo de Dios estaba allí. Dios le dijo, voy a empezar por ustedes. Como dice el apóstol Pedro, el juicio comenzará por la casa del Señor. Los primeros que entraron a ser juzgados fue el propio pueblo de Dios, Judá, y su príncipe y toda esa gente. Pero tenemos que hacer una pregunta para entender el tema, por dónde viene esto. ¿Cuáles son los elementos básicos de un juicio? ¿Cuáles son los elementos básicos de un juicio? Al menos 5. Para que exista un juicio, debe haber una causa posible de delito, ¿no es cierto? Si no hay juicio.
En segundo lugar, alguien tiene que demandar. El delito está allí, pero si nadie nos demanda, no hay juicio. En tercer lugar, tiene que haber un demandado, un acusado, pues, porque no va a llegar a la verdad. Mire, yo tengo aquí quiero entablar un juicio. Ajá, pero ¿contra quién va a entablar usted juicio? Debe haber un demandado. También tiene que haber el juez también. El juez, porque, o sea, demandado, causa, ¿y quién va a encargarse de litigar el proceso, de dirigirlo? Tiene que haber un juez, ¿cierto? Y por supuesto, tiene que haber un testigo. Pero el juicio en sí el juicio en sí no es nada, el juicio en sí lleva a un proceso, ¿no es cierto? El proceso del juicio. Y en el proceso, ¿qué se hace? Consignar las pruebas, ¿verdad? Si hay pruebas, pues, de delito. Aquí están las pruebas, señor juez, y esto, y esto, y esto. Después que el juez tiene las pruebas, ¿qué hace el juez? Toma una medida. Algunos llaman medida cautelar, ¿verdad? No es ni culpable ni inocente, por lo tanto. ¿Cuál es la medida que puede tomar? Tiene dos variantes. La sentencia, si hay culpabilidad, ¿no es cierto? Bueno, las pruebas muestran que esta persona es culpable. Bueno, hay que sentenciar. Todavía no dice la sentencia, pero hay que sentenciar la medida. O bueno, no, estas pruebas muestran que no es culpable. Entonces, ¿qué hace el juez? Hay que liberarlo. Liberen al inocente. Porque Dios va a instaurar un juicio. No olvidemos que es un proceso judicial lo que está señalando la Biblia. Ahora, volvamos otra vez al texto. Quiero que lo lean en su Biblia o lo puedan leer aquí, verso 31. Dice: el estruendo llega hasta el extremo de la tierra, porque el Señor va a acabar un proceso contra la nación. Va a llamar a juicio a todos los mortales, a condenar a muerte a los malvados, y el Señor lo afirma. Ahora volvemos a los elementos básicos de ese juicio, para mirar con más claridad. ¿De qué Dios está acusando a las naciones? De apartarse de su ley. El contexto va a entender que Dios llegó un momento en que se airó y dijo: estas naciones se han apartado de mí. Tengo una causa de delito. Lo llama incluso malvado allí, ¿verdad? Juzgará a los malvados de las naciones. ¿Quién es el demandante? El Señor de toda la tierra, dice Jeremías. Porque el Señor de toda la tierra. ¿Y por qué Él va a acusar? ¿Por qué Él va a demandar? Bueno, porque Él es el creador de las naciones. Amén. Él es el dueño de las naciones. Tiene derecho. Si usted es dueño de una empresa, usted tiene derecho, ¿verdad? Quien le haga daño a su empresa, a su casa, a su familia. Porque usted es el padre, usted es la madre, tiene derecho a demandar. ¿Sí o no? Así es Dios. Dios es el dueño de Venezuela, de todas las naciones, de todos aquellos reinos de aquel tiempo. Es suya, no es nuestra. Si algunos creen que Venezuela es mía, no es de ustedes, es del Señor. Él las creó, Él dio los recursos, Él dijo que era lo que iba a haber allí, que iban a explotar, que iba, algunas las dotó más de recursos que a otras, gloria a Dios. A otras un poquito, a otras muchas. Pero Él lo hizo como Él quiso. ¿Y quién le va a decir que no lo haga? Las naciones son del Señor. Entonces, Dios se siente que ha sido traicionado, porque estas naciones de aquel tiempo, Judá y todos esos reinos, se apartaron de Él. Se alejaron de Él, y Él siente que se le ha causado un daño a Él como creador. Por tanto, Él va a demandar. Dice: el Señor va a instaurar un proceso contra las naciones. ¿Quién es el demandado? Las propias naciones, incluso. ¿Y quién es el juez? Dios, el juez justo.
Y aquí se cumple algo muy interesante que no se da en el derecho habitual. Me puede corregir el hermano Miguel que está estudiando eso. Que no puede ser demandante ni juez. Es el novio de la madrina, el dueño del bate, del equipo. No puede ser, ¿verdad? Pero en este caso, Dios es demandante y Dios es juez. ¿Y por qué Él hace eso? Tiene moral para hacerlo. Porque es un Dios justo. No va a obrar con justicia. Siendo demandante no va a obrar con justicia, y siendo juez no va a obrar con justicia. Aquí se manifiesta algo que se llama la justicia de Dios, que está en juego. Entonces Él puede ejercer estos dos papeles allí. ¿Y quién es el testigo de todo este juicio? El profeta Jeremías, porque Dios le dice: mira, Jeremías, levántate y di esto, y esto, y esto. Jeremías está siendo testigo de los acontecimientos. ¿Qué pasó en el juicio? Las pruebas se consignaron y Dios determinó juzgar a los culpables. Vive de espalda a mi ley. Esa es la prueba. Puedo probar que estas naciones viven de espalda a mí. Y si viven de espaldas a Dios, ¿cuál era la sentencia del Señor? Bueno, yo se lo voy a regresar para que lo vean. Va a llamar a juicio a todos los mortales, a condenar a muerte. Sentencia, ¿eh? Sentencia. Ahí está la sentencia. Estamos hablando de lo que sucedió en aquel tiempo. La sentencia del juez justo. Bueno, las naciones son culpables, dijo el Señor. Judá y todos estos reinos son culpables. ¿Y cuál es la consecuencia del juicio? Muerte y destrucción. ¿Y cómo se iba a manifestar esta sentencia visible? Número 1, dice el Señor: los que el Señor haga morir ese día quedarán tendidos de un extremo a otro. Número 2, nadie se lamentará por muerte. Así lo afirma el Señor. Número 3, prohibido recoger sus cadáveres, porque así lo dice el Señor. Y número 4, para que sirvan como un ejemplo, dice el Señor, quedarán tendidos en el suelo como estiércol. Y este es un símil, es una figura que dice que algo se parece a otra cosa, o la figura que se usa para dar un parecido. ¿Cómo iban a quedar tendidos los muertos? Como estiércol, como algo repugnante que la persona tiene que voltear, porque es muy repulsivo mirar excremento. Juicio del Señor para esa nación. Es como que alguien dijo: rebosó la gota del vaso. Ya colmaron vida. Ya no aguantó. Pero eso es lo que iba a suceder con las naciones allí, ¿verdad? Pero volvamos ahora a los pastores, porque el texto habla de pastores. ¿Quiénes son estos pastores que habla Jeremías? Los pastores de iglesia. Cuando yo leí esto me asusté. Oye, los pastores van a gritar, los pastores se van a revolcar, los pastores no van a buscar asilo, los pastores no van a escapar. Oye, Señor, me asusté, ¿verdad? Y ahí es donde digo lo que dije hace rato. Cualquiera agarra esto, ¿verdad? Y dice: oye, aquí tengo algo para darle el palo a los pastores. No son los pastores de iglesia. ¿Quiénes son estos pastores? Me explico. El contexto nos dice quiénes son estos pastores. El verso 17 dice que Dios le dice a Jeremías, dice, ¿verdad? Yo tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. A Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes
y a sus príncipes. Y más abajo el 19 dice, al faraón, rey de Egipto. ¿Quiénes son estos pastores? El verso 30 dice, el Señor lanzó su voz del trueno, ya expliqué que es un símbolo del juicio de Dios.